Buenas tardes. Hoy día tengo la suerte de estar acompañada de María del Carmen Ramos Suero de Dunkelberg. Lo que les voy a leer, me lo ha redactado Mari Carmen, yo la conozco como Mari, me lo ha redactado ella y me pareció tan bonito que tal cual me lo ha redactado lo voy a comenzar a contar. Ella nace en 1950 y es la menor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Ellos le llevaban más de 14 años de diferencia. Fue lo que ella llama la segunda camadita. En 1957 entra al Sagrado Corazón Chalet. Su mamá tenía un vínculo entrañable con el Sagrado Corazón. Ella había sido exalumna y premio de excelencia del Colegio León de Andrade. Además, que 2 de sus hermanas eran religiosas, las Madres Suero, e incluso ella fue novicia en Chile. Linda historia esta parte, Mari. Apenas ingresó, hizo la primera comunión con la Madre Rosa Miranda de una dulzura infinita, quien le transmitió lo privilegiada que era de ser de ser alumna del Sagrado Corazón, convicción que la acompaña hasta el día de hoy. A los 10 años pierde a su padre y de alguna manera también a su madre, quien se puso a trabajar de maestra, pero que también fue un fuerte ejemplo para ella, que ante la adversidad uno se sobrepone. Hacia el final de sus estudios, una figura importante fue la Madre Bucio, de carácter enérgico pero profundo. Ella la hizo conocer a Teilhard de Chardin y a Hermann Hesse. Termina sus estudios en el colegio en la promoción 1967 del Chalet y se presenta e ingresa a la Universidad Católica. También inició su vida laboral ya que tenía que pagar sus estudios. Aquí hace un acápite para dar especial agradecimiento a Pilar Ferrer, vinculada al Sagrado Corazón, quien la contrató para trabajar en el Centro de Orientación Cinematográfica sin tener conocimiento alguno de labores secretariales, aprendiendo sus funciones y tareas en el camino, gracias a su solidaria comprensión de la necesidad que tenía de trabajar. Estudia psicología y se gradúa de psicóloga luego de 6 años de estudios. Hizo su internado en el Centro para el Desarrollo del Psicoanálisis. En 1979 postula e ingresa a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. 6 años después se gradúa, siendo parte de la segunda promoción de psicoanalistas formados en el Perú. Ha sido vicepresidente, presidente y directora de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, además de docente didacta hasta la actualidad. A nivel personal, se casa en 1974 con Carlos Dunkelberg, arquitecto de profesión, quien lamentablemente falleció en el 2019, luego de 45 años de feliz matrimonio. Ha sido bendecida con 2 hijos, Erika, que es psicóloga y educadora, y Federico, que es arquitecto como su padre. Gracias a ellos tiene 4 nietos, Anya, Alec, Olive y Bastian. También ha vivido situaciones de salud muy difíciles. Fue picada por lo que ella llama el cangrejo en 4 oportunidades. La última de las cuales la puso al borde de la muerte. Eso fue en 1997. Su lema de hija de María la acompañó día a día. Contigo, Mater, fuerte en el dolor e invencible en la lucha. Sigue trabajando como psicoanalista de adultos y parejas en su consultorio privado y ejerciendo la enseñanza del psicoanálisis en 2 instituciones. También hizo una maestría y doctorado en crítica literaria en la Universidad de San Marcos, aunque tiene aún pendiente su tesis. Le encanta leer, hobby que inició muy temprano, le gusta la poesía y la música, aunque lamentablemente no toca instrumento alguno. También le gusta cantar y participar en coros. Los valores y las enseñanzas que aprendió en su querido Colegio Chalet, al amparo de la Virgen y el Océano Pacífico, la guían y la acompañan en este atardecer de su vida. Buenas tardes, Mari. Muchas gracias por esta entrevista y esta lectura que he hecho tan bonita. ¿Cómo estás? Marce, mil gracias a ti por llamarme y por sugerirme, que me has hecho pensar en la trayectoria de mi vida. Mil gracias, gusto verte. Y aquí viene la conversación. Ok. ¿Cómo te decides a ser psicóloga, Mari? ¿Qué te lleva a este camino? Y luego a ser psicoanalista, claro, ¿no? No, mira, esa es una historia muy curiosa. Yo cuando salgo y entro a la universidad para estudiar principalmente historia, a mí me encantaba mucho la historia, y entro a la doctoral de historia, que no lo he mencionado, estoy 1 año, y teníamos que ir a la Municipalidad de Lima, a los archivos, por ejemplo, en el caso de paleografía, a poder
la escritura antigua, ponerla para que se pudiera leer ahora. Yo me acuerdo de un sábado que llegué a las 8 de la mañana, entré lleno de sol el día y salí a las 7 de la noche, la oscuridad más absoluta. Y yo dije, me estoy quemando las pestañas en mirar lo que pasaba en el pasado. No puede ser. Tengo que hacer algo que sea para el presente, que sea con lo que, digamos, ver las historias de cada uno, ver cómo se hace en el momento actual. Y ahí decido mi cambio a psicología, que era la segunda profesión que me gustaba. Y bueno, ingreso y ahí ya pues más bien lo que es oye, bien curioso, y voy a contar una cosa muy personal, es cómo es que termino en el psicoanálisis. Así es. Termino en el psicoanálisis de esta manera. Yo acababa de llegar al Perú un psicoanalista, Saúl Peña, que es el que abre esta formación acá, y teníamos nosotros una clase, dinámica de grupo, que nunca habíamos ido. Está todo muy especial, íbamos a su consultorio, nos sentábamos en redondela y hablamos lo que nos parecía. Ahí había una compañera que a lo largo de todo el semestre nunca había abierto la boca. Entonces, nadie le preguntaba porque era libre. Resulta que un día levanta la mano y dice, quiero contarles por qué no hablo. Y en eso Saúl, que era lo más relajado, no sé qué le pasó ese día, mira el reloj, dice 3 en punto, lo contarás la próxima vez, se acabó la clase. Yo me puse indignada. Salí corriendo detrás de ella, que era más una compañera que amiga, y le dije, oye, ¿sabes qué? Lamento lo que acaba de pasar, para la próxima, no, me dijo, no va a haber próxima, yo no vuelvo más. ¿Pero por qué? No, yo no regreso. La traté de convencer, fue inútil. Bueno, la cuestión es que la siguiente clase, por supuesto, no estaba su asiento, estaba vacío, y yo, abogada defensora, empecé a irme contra el profesor, que falta de sensibilidad, que era eso, pero la palabra que yo usaba constantemente es, la cortaste a Rosa, se llamaba, la cortaste a Rosa, no le dejaste hablar a Rosa, la cortaste. ¿Por qué la cortaste? La palabra que más empleada, yo no me acuerdo, pero después ya era, la habían cortado. Y él me miraba cachacientemente, ¿no? Como diciendo, nadie protestaba más que yo. Me miraba y me dice, ¿a ti quién te ha cortado? No, le dije, yo no hablo de mí. Sí, ya sé, pero ¿quién te ha cortado? Y dije, es un burro que no entiende, estoy hablando de ella. Y entonces, pero como seguía insistiendo, dije de repente, me quiere preguntar sobre, no sé, pues, y en ese momento, sin todavía tener pensamiento en mi cabeza, me pongo a llorar. Para sorpresa de todo el mundo, porque de la nada me pongo a llorar y luego se me viene esto. Cuando yo tenía 10 años, un día entra mi papá a mi cuarto y se pone a conversar conmigo, a contarme, qué sé yo, me cuenta una historia y me dice, ya es muy tarde, mañana continuamos. Y esa noche le da un infarto y se muere. Entonces ese diálogo quedó cortado. Y cuando yo protestaba por ella, en realidad yo estaba protestando por qué había habido corte y llorando como nunca en mi vida había llorado la muerte de mi padre, ya que sería 14 años después o 13 años después. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y ahí conversando con el profesor me dijo, bueno, así es el psicoanálisis. Te mantiene las cosas guardadas y cuando hay la ocasión de salir y tú haces conexión, sale, ¿no? Ah, dije, yo voy a ser psicoanalista, yo quiero esto, no me interesa la psicología de otra rama. Y ahí es que decido presentarme e ingresar. O sea, de alguna manera los cambios en mi carrera y en mi vida venían de la manera más fortuita, ¿no? Porque la primera, porque no me gustó quedarme 8 horas encerrada, y además lo que había logrado con 8 horas de encierro eran 6 líneas. No había logrado nada, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí viene mi apasionamiento por el psicoanálisis. Pero toda mi carrera, yo he tenido que trabajar. Y aquí sí quisiera mencionar que sí se puede. No es algo que no se pueda. Sí se puede hacer. Mi mamá no quería que yo fuera a la católica por el antro de perdición. Era considerado de izquierda. ¿Qué le hubiera propuesto San Marcos?
¿no? Quería que continuara con la UNIFE. Pero yo decía, 11 años en el Sagrado Corazón, no, yo necesito abrirme y mirar más allá, ¿no? Entonces la UNIFE me la pagaba. Cualquier otra universidad no la pagaba. Me dijo, tienes casi comida, pero no te pago la universidad. Entonces me puse a trabajar. Y por eso cuento lo de Pilar, porque yo no sabía hacer nada. Me contrata una amiga que se va a casar, deja su puesto. Y me dice, Mari Carmen, anda. Y Pilar, cuando me ve, me dice, ¿tú eres el Sagrado Corazón? Sí, le digo. Ah, toma el puesto. Entonces yo le digo, ya, mira, necesitas saber inglés, francés, taquigrafía y mecanografía. ¿Sabes todo eso? Sí, le dije. Perfecto, vente el lunes. El lunes me fui con un diccionario de inglés, un diccionario de francés y papeles para escribir. Entonces el Centro de Orientación Cinematográfica era que venían las películas de París, de Francia y de Estados Unidos ya con censura, y había que volver a verlas para ver si se aplicaba la misma censura o distinta censura. Por lo tanto, se tenía que traducir la censura que habían hecho en esos países. Entonces Pilar me dice, ya, acá tienes un fajo, para la tarde me lo traduce, me lo pones en, ¿cómo se llama? En blanco y negro, con la máquina de escribir. Y me encerré en el baño con los diccionarios, y me pasó como para la paleografía, 5 líneas, y me toca la puerta y me dice, ¿te pasa algo? Hace 3 horas que no sales del baño, nadie puede entrar. Y me vio saliendo con los diccionarios, y entonces me dijo, ¿tú no sabes inglés? En el colegio, las madres, por ayudar a la profesora de inglés, que sufría del corazón y asmática, le decían que hiciera con nosotros lo que quería, y ella nos daba recreo. 10 años de 1 hora de recreo. Llegaban en ese entonces venían del ministerio, nos aprendíamos 4 palabras, 4 balotas, de paporreta pura, y pasábamos todo. Nadie sabía inglés, por lo menos yo no supe, y francés menos. ¿Qué iba a saber en taquigrafía y mecanografía? No había forma. Entonces Pilar me dijo, pero tú no sabes nada, yo no te puedo tomar. Entonces le dije, si no me tomas, no puedo ir a la universidad, pues ¿con qué pago? Entonces me queda mirando, creo que era sobrina o hermana, la madre Ferrer. Entonces me queda mirando, mira, me dijo, te voy a dar una oportunidad. Ándate a tu casa, no vengas una semana, y cuando tú regreses, inglés y francés no lo vas a poder aprender, olvídate. Quiero que sepas taquigrafía, mecanografía. Ya, le dije, perfecto. Bueno, me fue a la Academia Brown, no tenía plata para comprar más que la cosa de mecanografía. Y era 7 meses aprender a escribir a máquina con 10 dedos. Dije, tengo que trabajar. Me amanecí los 7 días, hasta las 4 o 5 de la mañana, y me presenté, y cuando me presenté, Pilar me dijo, Mari Carmen, no tienes que pasar por esto, te da una salida, pero yo lo que esperaba es que renunciaras, porque lo que te he pedido no tiene cabida. Entonces le dije, tú me dijiste que me ibas a hacer la prueba, hazme la prueba. Entonces, ya pues, como quien con pena que voy a pasar por el bochorno, me dice, tráeme tus papeles para dictarte. No, le dije, ahí perdemos tiempo. Taquigrafía, yo no sabía nada. Taquigrafía, lo tengo que pasar en limpio, entonces díctame de frente a la máquina. Sí, me dijo, sí, de frente a la máquina. Se paró ella con el texto en francés, traduciéndolo, y yo le entregué, miró el papel y me dijo, te quedas con el puesto. Y me quedé, pues. Y ahí aprendí todo lo que después necesité, porque luego fui subiendo, he sido hasta secretaria de un rector de la Universidad de Lima, porque fui aprendiendo. Claro. ¿No? Entonces podía hacer las dos cosas. Lo que sí no podía hacer era vida universitaria. O sea, no me podía quedar a conversar, a hacer política, que hacían la mayoría de mis compañeros, porque yo no tenía tiempo. Salía disparada, pero es vivible. Es vivible. Y a pesar de que no hacías vida universitaria en el tiempo posterior a los estudios, siempre has podido tener un balance, por lo menos un poco de balance entre tu trabajo y los estudios y tu vida personal. Mira, lo he aprendido, porque mi marido, que estuvimos de novio, de enamorado 5 años, cada año se me acercaba para casarnos, y yo le decía que sí, yo me sentía muy enamorada. La siguiente frase era, dejas de estudiar. Ah, no,
no dejo de estudiar. Entonces no nos casemos, no nos casemos. Al siguiente año me hacía el ritual, hasta que el 5.º año cambió. Y me dijo, si quedas encinta, dejas de estudiar. Ay, dije, es facilísimo. Ya, nos casamos. Al mes de casada quedé encinta. No era nada fácil. Yo me acuerdo de ti con tu barriga. Y se acerca y me dice, tu promesa. Y en mi casa, mi papá había sido presidente de la Corte de Justicia y me había enseñado que la palabra es oro, la palabra dada es oro, no tienes ni que firmarla. ¿Ok? Tienes razón, no voy a ir. Me faltaban 2 semestres para acabar la carrera. Entonces le dije, ¿tienes razón? No, yo te comprometí de eso. Entonces no tenía empleada, nadie que me ayudara. Ocurrió lo siguiente. Preparaba el desayuno, me levantaba con él, tomaba desayuno, se iba a trabajar él y yo a la cama. Y en la cama me ponía a leer. Y así llegaba a la 1 del día, la casa estaba tal cual la había dejado él y no había nada para almorzar. Le habré hecho eso sin darme cuenta unas 10 veces. ¿Ya? O venían amigas y tomábamos café. Llegaba él, mira, lo tenía tallarines, porque lo único fácil era hacerle tallarines. Entonces un día se me acerca y me dice, mira, si quieres regresa, eres otra persona. Cuando estudiabas la casa estaba limpísima, tú preparabas desayuno, comida, no había amigas metidas acá fumando y tomando café, por favor regresa. Entonces regresé, pero me demoré pues 2 años más, porque con pocos cursos para ser leal, yo no iba a regresar con la currícula completa, entonces con la mitad, y también se puede. No dejé a mi hija, que era Erika, no la dejé, estaba por turnos, por horas, y también tuve un marido que era muy buen papá. Entonces había momentos en que yo le decía, tengo un examen, no te preocupes, yo salgo más temprano y estoy con la bebé, ¿no? Entonces, ¿qué es como es ahora? Las parejas jóvenes, los dos comparten, no es como nuestros padres, que es el asunto de la mujer. Así ya es. no. No, eso es una maravilla, eso ha cambiado un montón y gracias a eso Sí. muchas mujeres son grandes profesionales. Sí, Y sí, pueden sí. desarrollarse en los dos ámbitos, profesional y personal, no sin tener que Sí. sacrificar nada, ¿no? No tienes que compaginar. Tienes que transar, tienes que ceder algunas cosas, ¿no? Que te guste. Me hubiera encantado no demorarme 2 años más, pero era lo necesario, ¿no? Y como estudiaba psicología, sabía que lo más importante es la presencia de la madre con los hijos. Entonces tampoco podía dejarlos con los empleados. Todo estaba compaginado. Claro que sí. Linda la historia, sobre todo cómo te dedicas al psicoanálisis, ¿no? Cómo uno descubre su futura pasión en un momento en el que es prácticamente una crisis. Y tú dentro de tus sesiones me imagino que tienes muchas personas que hacen crisis y que, no sé, pues tienen momentos difíciles o lo que sea. ¿Cómo hace uno en esa sesión para no hacerse parte de esa crisis? O sea, ¿cómo enfría? No sé si la palabra es enfriar, ¿no? Pero ¿cómo tomas distancia para no ser parte del problema y poder ayudar a la persona que está en el problema? Porque uno siempre tiene la empatía natural, ¿no? Alguien está mal, tú tratas de apoyar y te haces parte de esto, ¿no? No sé cómo lo hacen. Y siempre ha sido mi gran pregunta, ¿no? Sin respuesta. Bueno, es muy buena pregunta porque permite explicar cómo es este funcionamiento, ¿ya? En realidad, lo que tienes que hacer es involucrarte, no separarte. Involucrarte quiere decir trabajar con tus afectos, trabajar con tus emociones. Lo que no debes hacer es confundirte. Por eso a nosotros los psicoanalistas nos piden como requisito indispensable nuestro propio psicoanálisis, ¿no? Y los pacientes que mejoran es porque sienten que tú estás comprometida con todo en el trabajo, ¿no? Y cuando tú sientes que de repente te confundes, tienes que ir a tu propio espacio analítico a resolver eso, ¿no? Que a veces puede pasar, o a veces uno sueña con los pacientes, o está con la preocupación, pero sin que eso te impida a ti perder la lucidez para ver qué es lo mejor que puede ser para ese paciente no sería lo mejor para tu propia vida. Bueno, salvo situaciones de ética y moral, ¿no? Pero digamos, cada uno tiene que encontrar su propia experiencia, pero no es desligarnos. Ahora, yo tengo una condición que me la he inventado.
yo no veo a nadie que me caiga mal, porque va a ser bien difícil, ¿no? O sea, si en la primera cita o en la segunda la persona no me gusta, yo la derivo. Porque no se merece tener a un analista Ah, no, que no le claro. caiga. Tú le tienes que caer, la persona tiene que comprometerse contigo, acompañarte en tu proceso, ¿no? Y me ha ido bien así, ¿no? Vino una vez un chico, mira hace cuánto tiempo, que le había estafado al padre. En la primera cita me lo cuenta su papá era muy tacaño, un hombre que había sido muy difícil con él y le había robado todo, su jubilación, todo lo que el pata. Y venía a jactarse. Yo le dije, yo te veo si le devuelves, si no, no te puedo ver. ¿Qué? Me dijo. Oye, tú pareces medio sacerdote, no psicóloga. No, le dije, porque voy a ser cómplice. Tú me cuentas todas las maldades que le haces de saque. Y yo no justifico que tú tengas que hacer eso. Así que no soy la persona, porque a mí me produjo un disgusto. Esa, ¿cómo te podría decir? Actitud, ¿no? Una forma de... No sé, entonces si las cosas me impresionan así, piña, pues habrá otra persona que tendrá la capacidad, yo no la tengo. No, yo tengo que sentir que hay, que la persona, o sea, tengo mucho respeto por el dolor y empatía con la persona que se quiere sacar adelante a pesar de lo mal que la está pasando, o con aquella que recibe la vida, pues a veces te da portazos, pero ahí está luchándola. Hay ahí toda mi empatía para trabajar y ayudar a que encuentre armonía. Pero con la psicopatía no tengo mucha empatía. ¿Y Entonces alguna no se cosa, puede. y alguna cosa que tenga tu paciente, la revisas en ti? O sea, Casi porque a todo veces... lo que le pasa a los pacientes te enseñan a crecer. Por eso a veces un psicoanalista que vino de fuera dijo una verdad. Los pacientes nos pagan para que nosotros aprendemos tanto de la técnica y aprendemos nosotros, porque lo que le pasa a alguien es una enseñanza también para ti, ¿no? De repente tú dices, ¿no? Mira, esto, tal como lo está viviendo, tal como lo que está pasando, sí, pues qué interesante, no lo había visto, ¿no? Porque es un encuentro. O sea, no es que tú estás bien y el paciente está mal, no. Son dos seres humanos que momentáneamente están teniendo roles distintos, ¿no? Y luego, cada uno tiene su rol en su propia vida. Ahora, tú tienes una expertise que vienen a buscar, ¿no? Y no vas a contar tu vida. Tú no te pones a hablar de ti, salvo con los años, la técnica me ha enseñado que a veces algo que se te ocurre tuyo, de repente está resonando algo del paciente y lo puedes implementar para saber, ¿no? Pero no, yo creo que este trabajo tiene esas ventajas y desventajas, ¿no? Es solitario, porque por ejemplo yo no logro ser, creo que una sola vez en la vida, yo no logro ser amiga de mis pacientes o expacientes, porque siento que ese es un espacio que tiene que ser muy privado y siempre vas a ganarte con la idealización, entonces tienes un lugar privilegiado, entonces ¿para qué vas a tener un vínculo amical con ciertos privilegios? Pero esa es mi opinión, no todos mis colegas piensan así, de repente, y así uno se priva de tener lindos amigos, gente que ha pasado por tu consultorio, ¿no? Pero es una relación, sí, son lindos amigos, sí, pero es como complejo, ¿no? Porque incluso para el paciente, yo me pongo en el rol del paciente, yo no soy psicoanalista, entonces digo, ya, yo soy paciente tuya y luego, ¿de qué hablamos? De mis No, problemas. mira, a mí me pasó una experiencia que también, yo vi una vez una mujer que me pareció, dije, así, vino a mi cabeza, qué linda persona, estaba pasando un duelo, se le había muerto la pareja, qué linda persona, cómo me encantaría ser amiga de una persona así. Ya, hizo su proceso y se fue a vivir a París. Entonces, una amiga en común, resulta que teníamos una amiga en común, nos junta y ella nos dice, las invito a París, vengan donde mí, que tenía una casa y campo, qué sé yo. Y yo pues digo, ya no es mi paciente, no la veo hace, no sé, pues 4 años, ya vive en París. Ya. Entonces le digo que sí, pero empiezo a sentirme incómoda. Digo, no, ella siempre será mi paciente aunque ya no la vea. Entonces la llamo y le digo, sorry, pero no voy a ir. ¿Qué? Me dijo, pero no seas tan rígida. Yo nunca más voy a regresar al Perú.
y no voy a volver donde ti, o sea que ya cumpliste tu ciclo, o sea que pues, no, me cerré en el no. Bueno, ¿quién te dice la vida? Se muere su hija y viene al Perú y me busca. Y me dice, entrando me dice, quiero agradecerte porque no aceptaste nunca ser mi amiga. Me habría quedado sin mi psicoanalista. Es que es verdad. Y yo dije, puchica, ¿quién me iluminó? Porque estuve en tris. Y le conté, fíjate que yo estuve en tris, no, ya, estuvo ese periodo de duelo, se volvió a ir hasta el día de hoy, han pasado 10 años, no sé nada de ella, ¿no? Ya no creo que vuelva. Pero internamente es tu paciente. Sí, Tú claro. tienes que cuidar ese espacio en ti, no tienes que pensar en tu lado personal, que qué rico, un viaje a París maravilloso iba a ser, ¿no? Pero no, güey. Claro. No, no, yo también pienso, yo sí creo que se debe mantener la distancia, ¿no? Sí. Porque al final, Uh-huh. esto es psicoanalista, ¿no? Y Claro. No, no, en la sesión tú tienes que involucrar con todo. así Y en es. la vida cotidiana tú tienes que respetar que es un espacio que no tienes que invadir. Bueno, a veces te lo encuentras por la calle, saludas, Bueno, pero no alternas, ¿no? no, O claro, en una comida, pero no se sienta a tu costado, ¿no? claro. Mm. Y cuando un paciente va, tiene que ser así como muy brillante para hacerte preguntas y buscar adentro, porque yo siempre pienso que los que hacen análisis son como así privilegiados intelectualmente, ¿no? Y que se les ocurrirán las preguntas, digo yo, ¿cómo será eso? No, mira, la gente viene porque hay algo que vive que le molesta a sí mismo o a los otros. Entonces, muy rara la gente que venga porque quiere conocerse. O sea, eso viene después. Primero quiere aliviarse de algo. Y entonces no tiene que preguntar nada, cuenta lo que le está pasando, ¿no? Más bien, ahí hay que evitar que el psicoanálisis se intelectualice, porque entonces agarras la teoría y te alejas de ti, ¿no? Yo vi una vez a un paciente queridísimo que llegó 3 veces por semana y durante 6 meses llegó a dormir. Llegaba, hola, me decía, se echaba en el diván, profundo sueño. Una vez me llegó a decir, ¿por qué no sacas un tejido? Me da pena que estés ahí sentada sin hacer nada de espaldas de él. Y yo le dije, yo no estoy sin hacer nada, estoy cuidando tu sueño. Y entonces, bueno, nunca me dijo por qué. Y un buen día dejó de dormir. Y empezó a trabajar todo lo que le pasaba, ¿no? Y eso, por ejemplo, me ha pasado un par de veces. No tan largo como este señor, después una señora que tampoco hablaba, se miraba el zapato, pero sí era cara a cara, pero se miraba el zapato, no me dirigía la palabra. Y eso es muy gracioso, porque cuando la primera vez que yo voy a ver a un paciente, me acuerdo que mi profesor me dijo, oye, voy a ver por primera vez a un paciente, ¿y qué hago? Y entonces me dijo, 3 reglas de oro. Oído, oído, oído. Es lo mismo, le dije, si fue para que veas que lo más importante es escuchar. Ya llegó mi paciente, una señora melancólica, no habló nada, se miró el zapato. Yo tenía oído, escuchaba hasta que a la mitad de la sesión dije, no, no puede ser. Si no me habla, yo le voy a hablar. Entonces, ¿tú crees que me levantó la mirada? Siguió mirando un zapato. ¿Pero qué le hablaba? Yo no le pregunto. No preguntaba, porque si no te habla de buena fe, menos te va a contestar preguntas. Entonces yo empecé a contarle un cuento, porque a mí me gusta mucho la literatura, de por qué creía yo que ella no me hablaba, a pesar de que venía. Y entonces lo que me parecía que era, ¿no? Y que yo estaba pensando, ¿qué le habrá pasado? ¿Por qué queriendo venir no puede hablar? Y así especulaba, ¿no? Terminaba la sesión sin que me dirigiera ni la mirada, se paraba y se iba. Pero la siguiente sesión venía, era un misterio. Hasta que un día me habló. Que era diferente que el otro señor, porque el otro señor venía a dormir. No dormía bien en su casa y venía a dormir. Literal. Hacía su siesta. Tenía a primera hora de la mañana, se levantaba de San Luisito para llegar acá a La Molina, para dormir de 8 a 9. Pero tenía un significado psicológico, ¿no? Por supuesto que, pero en este caso era un dolor, era una cosa así. Hasta que finalmente levantó la vista y me dijo esta frase que me parece importantísima. Yo siempre
la cuento a mis alumnos. Tú crees en lo que haces. Y era verdad, pues yo creía en lo que hacía, ¿no? O sea, creía en el psicoanálisis, creía en que podía ayudar, ¿no? En ese momento no sabía nada, de repente estaba metiendo la pata, pero parece que contar toda esa historia, entonces me dijo, te voy a contar lo que no podía hablar. Y a partir de ahí ya no se cayó, ¿no? Sí. Había sido muy niña, había estado con su mamá en un campo de concentración. Qué Y dolor. parece que eso le había marcado que tenía que pasar, digamos, desapercibida. Debería ser un bulto que nadie... Y todo eso se actualizaba. La señora tendría en ese entonces mi edad, 70 años, 71 años, ¿no? Entonces, mira, me han dado tanto, me siguen dando tanto los pacientes. Sí, me parece un privilegio poder entrar al mundo interno de ellos y ver de qué manera logro ayudarlos, ¿no? También ha habido gente que se ha puesto furiosa conmigo y que me han dicho que no sirvo para nada también, ¿no? O sea, hay de todo en la viña del Señor. No, claro, y habrá gente que recibe mejor que otra también, o que no están listos para recibir, ¿no? También hay gente ¿Sí? no está preparada para recibir, no saben recibir, entonces, ¿cómo hacen para recibir todo ese apoyo? No lo saben hacer, ¿no? Sí, bien Y cuando ya difícil. llega la segunda fase, porque claro, yo soluciono mi problema del dolor o no sé, la pregunta que tenga, y luego quiero mejorar yo como persona. Y digo, ya, ahora sí voy a ir en frío porque ya no tengo, ya superé esta etapa y Ah, ahora eso es buenísimo. conocerme mejor, saber más de mí, ¿no? Y reconocer mis carencias y, por supuesto, capacidades, ¿no? Ahí hay que ser muy inteligente para hacer la pregunta. Mira, a ver, la pregunta tiene cierto sentido, ¿ya? O sea, si tú eres muy concreto, o sea, no tienes capacidad de abstracción. Al no tener capacidad de abstracción, no tienes la posibilidad de mirar los entre líneas que hay para la llegada al inconsciente. Pero se le hace más difícil porque recibe las indicaciones o los señalamientos como tips de acción. Por eso es que ahora, por ejemplo, está muy de moda los coaches, porque los coaches te dicen qué hacer, ¿no? Y entonces nosotros, los psicoanalistas, por lo menos yo, no te digo qué hacer, ¿no? Entonces a veces, sobre todo los hombres, que me hacen muchas gracias, a ver, mi pastillita, ¿cómo me debo portar? ¿Qué debo hacer hasta la próxima semana? Ya, a veces yo pienso que si hay ese tipo de preguntas, la capacidad de abstracción, de comprender, ha bajado. Igual hay el súper inteligente que cree que tú no le puedes enseñar nada porque lo sabe todo, igual va para demostrarte que lo sabe todo. Pero sí se necesita un poquito de capacidad de abstracción, un poquito de... Lo que pasa es que yo considero que la curiosidad es una señal de inteligencia. Y tener curiosidad sobre lo que pasa contigo, por qué eres como eres, por qué reaccionas así, ya estás usando la inteligencia, si quieres llamar la inteligencia emocional. Ya sales más allá de que yo soy así por lo que tú me haces. Yo soy así porque tú eres así conmigo. O sea, si no, yo no sería así. Ya sales de eso, ya puedes empezar a ver, bueno, ¿y por qué me habrá pasado esto? ¿Y por qué soy de esta manera? ¿Y por qué con esta persona de esta otra? ¿Y por qué sufro más de la cuenta cuando no me miran? ¿Qué sé yo? Ya eso se estás interpelando. Y eso es una buena señal de trabajo al mundo interior, ¿no? Y cuando un paciente ya se gradúa, vamos a poner la palabra graduación, ¿no? Del tratamiento o la etapa en la que está, yo me imagino que sigue haciendo psicoanálisis el resto de su vida, porque ya aprendió a mirar Ay, abiertamente, ¿no? Abiertamente. sí. Yo a veces digo, fíjate, que uno pasa por el psicoanálisis para llegar al autoanálisis. Porque luego que pasas por la experiencia analítica ya se introduce una función psicoanalítica, y tú puedes mirarte más, ya sabes de, ¿no?, cómo abordarte. Entonces siempre digo que es maravilloso, ya no hay quien te persiga o quien le parezca bien o mal, sino ya eres tú sola, ya es un crecimiento, ¿no? Solo que en algún momento puedes tasaviar y de repente perder la brújula y buscas un refil. Pero uno de los momentos más paradójicos es cuando uno da de alta, porque hay una alegría y hay una pena.
Ah, ¿no? claro. Porque hay la pena de que ya se vaya, que no esté, uy, cuántas personas entrañables. Y la otra cosa que aprendí es que tú no puedes dar de alta si la persona no está percibiendo que ya, porque se sienten botados. Oye, ¿por qué quieres que me vaya? ¿Ya te aburriste? ¿Por qué yo no? Entonces tú tienes que ser un momento que se va conjugando tu percepción y tu pensamiento de que sí, con el deseo de la persona de también ya dar por finalizado el proceso, ¿no? Entonces ahí es muy armónico. Pero yo un par de veces, más de una vez, cuando yo lo he propuesto, lo han tomado mal, porque la persona todavía no estaba, era precoz, pero yo ya la veía que sí, pero la persona no. Como también me ha pasado a la inversa, que para nada me parece que debe terminar y la persona dice que ya, un día más, nada, ¿no? Y ya. Yo acepto, porque una de las cosas de este tratamiento es la libertad. Nadie puede estar bajo presión o que si no viene te va a pasar tal cosa, ¿no? Cada uno toma, pues, tira sus dados, ¿no? Y Sí, decide bueno, que porque además estará quizá en un momento de su vida en que no es capaz de seguir adelante, que siente que sí. todavía no tiene esa fortaleza para seguir adelante, ¿no? A veces cierras la puerta para no avanzar. Lo que a mí me pareció muy interesante en los últimos tiempos, no sé, será desde que peino cana, es que hay gente que viene para prepararse a morir estando sana. Es decir, viene para tener una armonía, arreglar cosas dependientes, verlos desde otro ángulo, y por qué me llevo tan mal con este hijo y con este otro no, ¿no? Y por qué soy tan radical. Entonces, en realidad no están teniendo un problema, sino que están queriendo armonizar. Yo digo para prepararse a morir, no porque están pensando en morirse, ¿eh? No, sino como están en esa etapa de la vida en la que quieren comprender por qué han vivido lo que han vivido y por qué están teniendo sinsabores que no quieren tener. ¿Qué puedo poner yo de mi parte? Uno de los primeros pacientes que tuve cuando yo empezaba esto fue un señor que tenía un problema con un hijo y quería hacer alianza conmigo para traer a la fuerza al hijo a la sesión. Yo le digo que yo no hacía eso, ¿no? Que lo llamara, que le dijera, que su papá. Yo no hago eso, le digo. Pero yo creo que tu hijo te ha traído acá. ¿Cómo es eso? Tú vienes por tu hijo, pero en realidad creo que vienes por ti. ¿Por qué no vemos qué está pasando contigo? Y fue una experiencia lindísima. Él fue el que me contó que para él el tiempo era Dios. Su noción de Dios era el tiempo. Y efectivamente tenía pendientes él con el hijo. Ah, Y este trabajo que hizo fue, pero buenísimo, porque por su cuenta arregló la relación con su hijo. Ya no me necesitó para nada. Lo que vio le permitió un cambio en la dinámica, ¿no? Y entonces se despidió a los 85 años, imagínate. Entonces me dijo, ya me voy tranquilo, mis cosas, y vivió hasta los 90, o sea que qué 5 años bueno. de armonía interna. Entonces dije, y me he encontrado con más de uno que tiene en esa búsqueda que, no con depresión, ¿no? No, 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 buscando ser no, mejores personas, nada más, ¿sí? más No con sabiduría. depresión, Porque ya sí, te vas adquiriendo más sabiduría porque vas mirando la vida desde claro, otros, sí, desde otras sí, miradas, ¿no? sí. Y una Uh-huh. frase que yo siempre he escuchado en los psicólogos y en las personas que han hecho tratamientos es, cambias tú, cambia el mundo. No, eso Uh-huh. es tan cierto, o sea, cambio yo y cambia todo la dinámica de todo aquello que me rodea, porque serán Sí. muchas cosas, ¿no? Sí, siempre decimos que basta que un miembro de la familia se psicoanalice, toda la familia entra en psicoanálisis. Porque al cambiar, claro, no es porque van a buscar, sino que al cambiar tu dinámica vincular, se sorprenden y entonces cambian contigo. Entonces, un miembro a forro que está trabajando sus vínculos, los vínculos cambian. Entonces, todos entraron en un cambio por la manera de vincularse con esta persona que se queda haciendo el cambio. Luego, adicionalmente, cuando ven que está funcionando bien, ya dicen, oye, yo quiero algo de lo mismo, recomiéndame a alguien, porque se dan cuenta, ¿no? Sí, sí, porque modifica, o sea, si tú siempre te andas ante la vía como víctima y descubres que ese es tu talón de Aquiles. Y a partir de ahí, tú dejas de ubicarte, porque la víctima tiene, la segunda parte es que la culpa la tiene el otro.
Ah, El claro. otro es el que me hace el daño, ¿no? Entonces yo soy Me tiene inocente. que Y cambiar si es yo, aquel, no yo. claro, y si yo respondo feo, es para defenderme. O sea, todo está justificado. Entonces, cuando tú trabajas esa dinámica y sales de ese lugar, te vuelves responsable de ti. Entonces ya ni te sientes atacada ni contraatacas. Te aproximas. Entonces el otro se sorprende. ¿Cómo? ¿No lo vas a tomar a mal? Sí. Es, y eso genera un cambio. Qué ¿Sí? bonito. Claro, qué bonito. ¿Eh? Y es No. fácil, yo no pensando en mí, porque yo ya estoy también cercana a ti, ¿no? Más mayores en la etapa, como le dices tú, de la El atardecer de la el vida. atardecer de la vida. Pero para las chicas jóvenes que puedan ver este video y que puedan ir mirando sus opciones, ¿no? De profesionales, ¿qué les dirías si se ven interesadas en este tema? Bueno, primero que nada, a ver, tienes que ser una persona que te interesa el conocimiento de la persona, del ser humano, de las emociones, de las vivencias, de los afectos, de, por ejemplo, inclusive el comportamiento político. Te interesa por qué la gente se postula siempre para hacer el bien y termina haciendo el bien personal o corrompiendo a otros. ¿Qué fenómeno psicológico se produce con el poder? ¿Por qué yo tengo tanto temor de hacer tal o cual cosa? O sea, tiene que venir una preocupación por cómo me ubico en la vida con lo que yo estoy más contento, ¿no? Entonces, si tú te vas a meter a estudiar psicología para ejercer, te tiene que interesar el otro. Antes que buscar qué pasa contigo. Claro que interesándote el otro, terminas también alimentando qué pasa Claro. contigo, ¿no? Por ejemplo, mi hija, ella primero estudió Derecho, cuando estaba por terminar se salió, yo me jalaba los pelos, pero acá, hijita, no, mamá, ya me di cuenta que no, ya. Y se metió a estudiar Psicología. Pero ella siempre me decía, mamá, yo no puedo hacer lo que tú haces, yo me muero si estoy 6 horas en el consultorio escuchando a la gente. Entonces le digo, ¿para qué estudias Psicología? Bueno, porque es lo que he tenido más a mano. Pues. Y luego ella se fue a hacer un posgrado a Harvard en algo que no tenía idea que existía, que es políticas educativas para las poblaciones más desfavorecidas. Y se graduó de eso. ¿En qué consiste? Ella es la que le interesa la educación inicial, formar a los profesores, por ejemplo, ella trabajó mucho con ese programa, la contrataron, porque luego se fue a trabajar, la contrataron para el programa Cuna Más. O sea, y va a Macedonia, por ejemplo, lleva para hacer programas de cómo lograr que la pobreza y la falta de educación reviertan, pero de las bases. Entonces ella no ve pacientes, ella asesora grupos de personas, ¿no? Por lo general, los que se van a encargar de los niños. O sea, digamos, la maestría está en darle el expertise al cuidador, al profesor, a los dueños de los colegios, porque esa orientación va a lloverle a los niños chicos, ¿no? Y cuanto más niños chiquitos, ¿no? Entonces, el psicólogo como yo, con esta maestría, en su vida ha visto un paciente. Pero, por ejemplo, esto te lo digo porque no solamente la psicología te abre a la psicoterapia o al psicoanálisis, te abre también a muchas otras posibilidades que te interese, por ejemplo, como el caso de ella, que le interesa la educación, ¿no? Y así, o hay gente que le interesa de repente cómo crean la industria, que la gente esté más complacida con lo que hace, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay varias vertientes. La mía es la clínica, es la que tiene que ver con el dolor personal, individual. Y ahora dentro de la sociedad se ha abierto mucho trabajos grupales, ¿no? Trabajos para asesorar a grupos de personas, o sea, realmente que ya no está exclusivamente en función de entrar al consultorio, pero yo he hecho esto toda mi vida y seguiré en esto. Lo que yo veo es familias, parejas y adultos. Es bonito porque, claro, cada rama de la psicología hace su trabajo en el ¿Sí? sitio que le corresponde, ¿no? No ¿Sí? necesariamente es un solo espacio, hay muchos espacios. Yo he tenido la suerte de trabajar en áreas de gestión humana, en varias empresas, y ahí sí se usa mucho el tema de psicología organizacional, Claro, ¿no? claro. Porque Y la si te necesita gusta, para uno va a hacer hacer bien lo que le gusta.
Claro, ¿no? Y sirve para que esas organizaciones funcionen y consigan sus resultados sin menoscabo de la persona, o sea, que la persona no se Sí. sienta infeliz, sino más bien contenta de Claro, estar. sin sentirse explotada, sin Así, sentirse que trabaja para otros y a costa suya. No, sí, pues yo sí creo que es bien importante, ¿no? claro que A mí sí. por eso me pareció que la psicología tenía que ver con el presente y el futuro, y la historia con el pasado. No, hasta ahora me encanta la historia, no reniego de ella porque también te permite mirar cómo está el presente, pero yo no sé qué habría hecho, en qué habría trabajado de profesora o de Investigadora, arqueóloga, no sé, investigadora también, ¿no? de Podría ser. investigadora, ¿no? Mira, yo los sábados, los domingos leo a Carmen McEvoy, que es Ah, Tromes, historiadora. sí, Tromes. No importa lo que escriba, sobre lo que escriba yo leo, Sí. porque es tan buena historiadora y cómo te lo cuenta, que tú dices, oye, esto se está repitiendo hoy, el del domingo pasado es que era hoy, ¿no? Entonces, Sí, es una- ya. A propósito de eso, creo que ya cerraron, pero fui llevando, mi hijo me llevó con mis nietos a ver la Mariscala. ¿qué tal? Ah? Oye, todo lo que salía en 1823, 24, 26 está pasando ahorita. Es así, que el Perú Impresionante, ¿verdad? es que el Perú Sí, no ha la obra de aprendido, teatro pues. en el club, en el municipal, ¿no? Sí, Pero, no hemos y aprendido entonces, como país, repetimos y repetimos y sí, repetimos. y entonces le explicaba a mis nietos, no, mira, esto es historia, pero mira, ahorita estamos pasando por en esto se parece, en esto no, para abrir la capacidad de pensar, porque que en realidad tenemos que hacer y estamos embruteciendo, esa es mi otra crítica, que ya no pensamos y reflexionamos, ya solamente observamos, miramos y nos llenamos de información, alguna válida y otras no válidas. Y ya no estamos pensando. Y los juegos que usan los niños, estos juegos son también para no pensar, para velocidad, para ganar. O sea, estamos creando otro tipo de ser humano a futuro. Totalmente. En el que Mm. va a ser como una inteligencia artificial en la persona. O sea, llega la información, actúas y ya está. No sé cómo será, cómo funcionará, porque yo no sé si me podría adaptar a eso, ¿no? No tengo ni idea, No, pero nosotros no, pero se me malogró no sé qué cosa. Había escrito en el WhatsApp Camino al Teatro, había escrito lo que te mandé, porque había quedado en hacerlo con anticipación, y de repente se borró todo. ¿Quién me solucionó? Mi tú nieto bien. de 8 años. A ver, mamá, hay que refreshment, lo que pasa es que lo mandaste a la nube, 5 comandos y me lo volvió a poner. Es que ellos ya piensan así, ¿no? Nosotros no somos Claro, así. yo no sabría qué, o sea, no sé qué hizo. Oye, explícame, pum, pam. Es Ya inútil, acá, no te saben explicar. Es no inútil, te saben explicar, no te saben ¿no? explicar. Pero me asombra porque me lo solucionan, ¿sí? La verdad que sí. El mundo es de ellos ahora. Y qué bueno, ¿no? Porque será un mundo diferente. Yo siempre digo, todo el mundo me dice la crítica, digo, no sé si es tan crítica, yo no sería capaz de vivir ese mundo, pero de repente es un mundo mejor que el que les hemos dado nosotros, no lo sabemos, ¿no? En realidad no lo sabemos, ¿no? Ni lo Pero sabremos, ni lo sabremos, ni lo sabremos. porque no estaremos, así que Salvo que regresemos. en mi próxima vida lo miraré. Bueno, Mari, no sé si quieres Oye, comentar ha sido un algo gusto. más, ponernos Espero que, yo te repito lo que dije, para mí es un orgullo ser alumna del Sagrado Corazón. Me siento así. Mira, cuando mi mamá falleció, que tenía su medalla hija María, me dijo cuando, antes de fallecer, me dijo, me entierras con mi medalla. Entonces, ay, pero mami, sí, me entierras con mi medalla. Ella no se quiso cremar, o sea que está enterrada con su medalla. Yo dije, qué importante cómo ella lo ha vivido, ¿no? Murió a los 103 años, enterrada con su medalla hija María, ¿no? 103 años, qué Y sí, maravilla. sí, mi papá se fue a mis 10 años y mi mamá, púntale 50 años después, 60 años, ¿no? El mismo día. 50 años después murieron el mismo día. Se abrazaron de nuevo ese día, pues. Sí. Pero no sé, y el colegio me ha enseñado eso. O sea, nosotros cuando nos juntamos pensamos que tenemos, por ejemplo, esta chica que te voy a recomendar para la entrevista me dice, es que cuando hay tanta injusticia tú no te puedes quedar callado. Nos han enseñado a protestar, Sí, sí. a lucharla, Nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a valores, pensar. nos han enseñado Sí, valores, nos han dado una mística. eso.
Y eso es impagable, Sí. porque te hace una persona diferente. Y lo increíble es que no somos solo nosotras, ni los 3 colegios que hemos estado relacionadas más, más Ujú. una Trujillo de Arequipa, sino que tú vas fuera y Es igual. reconoces a una exalumna del Sagrado Corazón, la Sí, reconoces. sí, ¿Cómo es tú verdad. haces, no? Entonces, esa fuerza que viene desde la Santa Madre, porque en verdad es una fuerza alucinante. Yo recién he aprendido más cosas sobre la Santa Madre, ¿ya? Y en esa época que era tan dura para las mujeres, tan dura, tan difícil, ella solita abrió un camino de educación para la mujer, hasta por una niña, no te olvides esa frase, ¿no? Hasta por una Sí, niña hasta por una abriría niña. un Sí. colegio, ¿no? Entonces tú dices, ha tenido tanta fuerza y ha sido tan potente lo que no podemos desengancharnos de eso. No, no hay manera, ya está dentro de ti, es parte de tu ADN y transita contigo, ¿no? Entonces eso es lo bonito de haber estado también en el Sagrado Corazón. Sí, y sí, y lo más ya más anecdótico es cuando nos encontramos en algún lado, en algún paseo, de repente en alguna playa en el Caribe, más de 3 o 4 del Sagrado Corazón, cantamos, entonemos un himno de gloria. En De algún todas momento lo maneras, cantamos. Y yo digo, pero, y los maridos te dicen, estás loca, ¿qué están cantando? Pero de verdad, es una cosa así que nos brota, sí, ¿no? claro, claro. Es un sello, es un Es un sello sello. que entra en la vida de uno y no se va nunca más. Sí, Y eso es lo es lindo. verdad. Y yo creo que con estas entrevistas que he venido haciendo, que yo me asombro de la cantidad de profesionales y de madres, porque también hay mamás que hacen maravillas, ¿no? Con lo que son. Sí, ¿Cómo esto sigue avanzando y sigue extendiéndose alrededor de la vida de estas personas y de sus familiares? ¿No? sí, Entonces, es muy verdad. lindo. Es una historia muy linda y muy exitosa. Así que desde acá, gracias mil, Mari. Y sé que eres una No, persona gracias a ti, ocupada Marce, que y que tenemos que tiene vernos. eso. Ahí viene la Ya, segunda parte. Aquí no termina. Aquí ya. no Muy termina. bien, te Y tomo el que, sí, reto, sí, sí, ¿ya? sí, de todas maneras. Y Ok, un llevaremos a mi cariño. hermana para que no se Sí, quede. sí, sí, nos juntamos todas, Te ¿ya? mando un súper beso, muchas gracias. Ya Igual te para aviso ti. cuando esto esté Ya, trabajado, perfecto, te me lo avisas. mando para que también se lo mandes a tus hijos. Ya, Ya, ay, qué linda. De ya, todas maneras, ¿ya? listo, cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Chao.